Buenos días, hermanos. Espero que estén bien en sus casas, en su hogar. Voy a compartir el día de hoy la palabra del Señor a través de este medio. Y me gustaría que me acompañaran a la carta que hemos estado aprendiendo, que es la carta de Pablo a Tito. Y ahora vamos a leer versículo 5 y nos vamos a detener en este versículo, ya que es un versículo importante de la carta y es necesario que nos detengamos y aprendamos también de este pasaje. Dice así el texto, versículo 5: Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos a orar. Señor, le agradecemos por este tiempo que usted nos da para poder aprender más de su palabra. Te ruego que usted abra los corazones, el entendimiento de mi hermano, Señor, y todos nosotros, para que podamos entender la importancia también de este versículo, de este texto que usted inspiró para la congregación. Dejamos este tiempo en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. Y aquí yo tengo un PPT que me gustaría mostrarles. Va a ser una prédica clase, una mezcla, pero creo que es necesario también. Bien, aquí está en el fondo de pantalla la isla de Creta. Ahí está la isla, más o menos. Obviamente no era así en el tiempo de Pablo, pero esta es una foto actual en un viaje que hice. No. Lo saqué de internet y lo que hoy nos vamos a detener en esta carta de Pablo a Tito es el versículo 5, que es el propósito, digamos, de la carta, el para qué, el por qué Pablo le escribe todas estas cosas a Tito. Y al final, al cabo, en resumen, es el título de esta predicación, que es corregir lo deficiente de las congregaciones, porque no solamente había una congregación, sino cada congregación ubicada en la isla de Creta. Tito tenía la misión de corregir lo deficiente, una tarea que era con mucha responsabilidad, muy difícil, pero esa labor que Pablo había encomendado a Tito y que Pablo hacía en cada iglesia, que él hacia esto de corregir lo deficiente, y vamos a ver qué significa esto de corregir lo deficiente. Vamos a ver, hermanos, en esta predicación, la urgencia de un liderazgo, de ancianos. A veces no se predica mucho del liderazgo de ancianos, o que un pastor predique de su ministerio, por así decirlo, de un ministerio del liderazgo, porque a veces queremos tocar otras cosas que son más necesarias, o sea, que son necesarias. Encontramos que, por ejemplo, en este tiempo estamos en tiempo de pandemia y a veces uno piensa lo necesario es predicar también para alentar, para motivar, pero hay otra instancia también donde podemos estar animándonos en cuanto a esto. Pero creo que lo central también de la palabra de Dios apunta a un liderazgo bíblico. De hecho, Pablo podía tocar muchas cosas a Tito y decirle: Tito, te dejé en Creta para que tú animaras a la gente, alentaras a las personas, para que tú la edifiques, para que tú hagas esto. Obviamente Pablo lo puso ahí también para predicar y enseñar. Pero si ustedes se fijan en el versículo 5, Pablo inmediatamente decir que lo puso para corregir lo deficiente, al tiro dice: y establecieses ancianos. ¿Sí? Es decir, que esto de corregir lo deficiente implicaba el establecer ancianos en las iglesias locales. Entonces vemos en primer lugar la urgencia entonces de un liderazgo de la iglesia.
es muy importante un liderazgo en una congregación, es necesario un liderazgo de ancianos, un liderazgo bíblico de ancianos en las congregaciones. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué es importante, hermanos, que nosotros podamos detenernos en este versículo, detenernos en aprender qué significa un liderazgo de ancianos? ¿Por qué es importante para nosotros y para nuestra vida? Bien. Me gusta la traducción, y aquí puse la Biblia a las Américas. De esta manera traduce este versículo. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras, ¿sí? Para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. ¿Sí? Es una urgencia, hermanos, ¿por qué? Porque dice acá, para que pusieras en orden lo que queda. En otras palabras, la iglesia estaba incompleta. La obra del Señor en Creta estaba incompleta. Y es probable que Pablo estuvo con Tito mucho tiempo o un par de tiempo, un poco de tiempo en la isla de Creta. Y Pablo, por alguna razón que no nos dice el pasaje de la Escritura, no nos dice, él tuvo que dejar la isla e irse a otro lugar, pero dejó a Tito una misión y dio unas ordenanzas a él respecto a lo que tenía que él hacer en la isla de Creta, con las iglesias. Y esto de esta ordenanza que dio, estos mandamientos, esta misión que dio para con la iglesia de acá de Creta, se nos narra en toda la carta a Tito. ¿Sí? ¿Qué es lo que Tito tenía que hacer? Está en esta carta, porque quiere recordarle a Tito qué es lo que él le mandó. ¿Sí? Por eso dice, anciano en caso como te mandé. ¿Sí? Es algo que ya Tito sabía lo que tenía que hacer, pero con esta carta quiere respaldar el ministerio de Tito y quiere al mismo tiempo recordarle a Tito las cosas que tenía que hacer. Y eran cosas muy específicas. Eso es lo que vamos a ver. Bien, entonces vamos a ver en primer lugar que era una misión prioritaria de Tito. ¿Por qué? Porque dice, por esta causa te puse en Creta. ¿Sí? Por esta causa. ¿Por qué es importante, hermanos, como iglesia, entender que es algo vital, urgente, un liderazgo de la iglesia? Porque es lo central, es prioritario en esta carta, ya que Pablo está interesado, si ustedes notaron en los versículos que ya hemos aprendido, que Pablo está muy interesado en que el Evangelio se refleje en vidas prácticas, ¿sí? Es decir, que la verdad de que Cristo transforma vidas y que Cristo es real y que Cristo da salvación, eso debe ser reflejado en las congregaciones o en nuestra vida de forma personal. Y Pablo está interesado que la verdad, la sana doctrina, produzca vidas sanas también. La verdad produzca iglesias saludables. ¿Sí? Eso Pablo está interesado. Por tanto, la misión prioritaria de Tito no era arreglar todos los problemas de la iglesia y apagar todos los fuegos de la iglesia. No era tanto de enseñar continuamente la palabra. ¿Por qué? Porque Tito era alguien que era itinerante. Iba a estar por un momento en la Creta y tenía que irse a otro lugar. No era un ministerio permanente en Creta. Por tanto, él no podía hacer todas las cosas. Un líder, hermano, no puede hacer todas las cosas que la necesidad que hay en la iglesia. Hay mucha necesidad dentro de las congregaciones espirituales, ¿verdad? Físicas, pero mayormente espiritual, y son las cosas que realmente también son muy importantes. Y por tanto, en una congregación se requiere un liderazgo que pueda trabajar en equipo y que pueda cubrir y corregir lo deficiente, lo que falta en una iglesia.
Pero por otro lado, vemos, hermanos, acá que la iglesia necesitaba esto. Por eso dice lo que queda, lo que falta en la iglesia. ¿Notaron? Es algo, hermanos, es urgente, ya que la iglesia necesitaba esto. En otras palabras, estaba incompleta la iglesia en Creta al no poseer un liderazgo de ancianos. ¿Bien? Entonces vemos que la iglesia necesitaba esto, lo que queda. También por la presencia de falsos maestros, por la presencia de falsos maestros. Noten el versículo 10. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. Es decir, habían falsos maestros dentro de la iglesia y querían apartar a los hermanos de la verdad, del evangelio, de la sana doctrina. De tal manera que ve Pablo que lo urgente no es tanto de enseñar, como dije, la sana doctrina, predicar en cuanto a Tito, sino establecer ancianos para que ellos pudiesen proteger a la iglesia del error y conducir a la congregación a la verdad de la palabra. ¿Mm? Por tanto, hermanos, por eso es importante y es urgente un liderazgo sólido, estable y que fuese bíblico. Y dice la Escritura que da unas condiciones. ¿Quién puede ser anciano? Versículo 6, el que fuere irreprensible. Y eso lo vamos a ver después, en otra predicación. Pero, hermanos, lo que me quiero detener es la importancia de un liderazgo en la iglesia. Nosotros vemos que es importante un liderazgo en la iglesia, que es necesario, o solamente es un accesorio más dentro de la iglesia, o que la iglesia debe no debe tener un liderazgo, que no es necesario tener un liderazgo dentro de una congregación, sino que se puede guiar por sí misma. No, hermanos. Bíblicamente, lo que vemos acá, que es necesario un liderazgo sólido en la iglesia. ¿Sí? Es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que es importante que hayan varones aptos para ejercer también este liderazgo dentro de una congregación, formar parte de este equipo. Por tanto, nosotros nuestra tarea es orar para que el Señor envíe obreros. También nuestra función es instruirnos de cuál es la función de un liderazgo y cuáles son los requisitos que nosotros debemos ver, las cualificaciones que nosotros debemos ver en los hombres para designarlos o proponerlos como ancianos, porque esto va a garantizar, hermano, nos va a ayudar para guiarnos a nosotros, a ayudar en nuestra vida espiritual y nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. Y eso es lo que vamos a ver en este segundo punto. Ya vimos la urgencia y ahora vemos la función de un liderazgo. La función de un liderazgo. Noten que cuando Pablo escribe acá en Tito 5 dice, y designaras, establecieras ancianos en cada ciudad. Lo que quiere decir acá el pasaje es que el liderazgo debe ser plural en una iglesia. ¿Mm? Debe ser plural. ¿A qué nos referimos que un liderazgo debe ser plural? Es que en una iglesia local debe haber varios líderes, si es que están las posibilidades. Obviamente cuando una iglesia empieza, como en este caso es lo que ocurría en la Creta, quizás no tenía un liderazgo fijo en el momento. Probablemente Tito era el cabeza en ese momento. Tito, el delegado apostólico. Pero él debía designar a hombres en cada iglesia local. En cada iglesia debía ser ancianos, plural, para guiar a la congregación, a las congregaciones de Creta. ¿Sí?
Ahora, ¿cuál es la función de este equipo de líderes? Versículo 9, dice el texto, en cuanto a los requisitos, debía ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Es decir, que se requiere que estos varones, estos ancianos, fuesen hombres que retuvieran el Evangelio, tal cual, como ha sido enseñado. No debe ser alguien que sea llevado por sus emociones, no debe ser alguien que sea llevado por cualquier idea, doctrina, no debe ser una persona que no es fiel, ¿verdad? Debe ser alguien preparado en la palabra, debe ser alguien capaz, dice acá, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen la verdad del Evangelio. Entonces debe ser una persona que sea fiel a la palabra, que sea fiel al Evangelio, que sea fiel a Cristo, que esté preparado, que retenga el Evangelio. Por tanto, eso implica una preparación bíblica. Por tanto, ¿para qué? ¿Con cuál propósito? Para que proteja a la congregación, a los hermanos del error. Y esa es la función de un pastor. Esa es una función de un anciano. Es proteger a la iglesia del error. ¿Por qué? Porque dice el versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Habían falsos maestros en la iglesia, como hemos mencionado, que están arrastrando a los hermanos al error, ¿sí? Por tanto, para cuidar, para proteger a la iglesia, hermanos, cuando una iglesia no tiene un liderazgo de ancianos, o si tiene un pastor, solamente un líder, no hay tanta solidez, por así decirlo. Necesita ese pastor un equipo de trabajo, hombres que estén también alrededor de él, que puedan ayudar. ¿Por qué? Porque el desafío es grande, proteger a la congregación del error. Porque hay muchos engaños, hay muchas mentiras ese día de hoy, hay mucha gente que quiere influencia, que quiere apartar el oído de la verdad, y ahí deben estar los pastores, los ancianos, deben estar ahí atentos a cualquier idea, cualquier moda, cualquier influencia que el mundo también está plasmando, que está influenciando el error, ¿verdad? Hay que estar ahí protegiendo al rebaño del error, protegiendo el rebaño del error. Y más en tiempos de dificultad, cuando a veces nuestro corazón tiende a desanimarse, desalentarse, a buscar otras cosas más atractivas antes que la palabra, y ahí es necesario que haya un liderazgo espiritual, bíblico, calificado para poder estar velando por la vida espiritual de los hermanos. Y como dije, un solo hombre no puede hacer todo, no puede llenar todos los espacios de una iglesia, pero con un equipo eso ayuda más, ayuda a mejorar ese trabajo que se puede hacer. Entonces, ¿cómo los hombres protegen del error? A través de la enseñanza, a través de la exhortación de la palabra. Es importante entonces que los líderes estén preparados para enseñar la palabra fielmente y no hablar sus opiniones, no hablar lo que a mí me gusta, no hablar lo que a la gente quiere agradarle, lo que le quiere entretener, sino ser fiel al mensaje, porque ese mensaje, como he visto anteriormente, es el que edifica a la congregación. ¿Bien? Entonces, el anciano debe proteger, los ancianos deben proteger a la iglesia de los lobos rapaces, de lobos que quieren llevarse al rebaño, quieren destruir el rebaño del Señor. Por tanto, esa es una de las funciones.
Otra función es enseñar la sana doctrina. Es enseñar la doctrina. Capítulo 2, versículo 1. Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que debe ser un líder. Debe corregir lo deficiente de una iglesia. ¿Y cómo se corrige lo deficiente? Enseñando la sana doctrina. No solamente hablando de teología, que es importantísima la teología, no solamente hablando de la doctrina del Evangelio, no solamente exponiendo la palabra, sino también aterrizando la Escritura a los contextos, a las edades incluso, y a las circunstancias que los hermanos tienen. Por ejemplo, cuando habla de sana doctrina, Pablo, versículo 2, capítulo 2, si usted se fija, son cosas prácticas. Que los ancianos, que los que tienen mayor edad, sean sobrios, serios, prudentes. A las ancianas, versículo 3, así como sean reverentes o soportes, no calumniadoras, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser prudentes, castas. Exhorta asimismo a los jóvenes, versículo 6, para que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo y buenas obras, etc. Da una lista a Pablo de lo que implica la sana doctrina. Porque la sana doctrina, hermanos, no está separada de una sana práctica, de una sana vida. Porque el Evangelio, hermanos, se demuestra de diferentes maneras. Así en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde estamos, así se demuestra el Evangelio. Entonces, ¿qué deben hacer los pastores? Los ancianos de la iglesia deben enseñar cómo un creyente debe vivir. ¿Sí? ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? Y eso también llevarlos, impulsar a los hermanos a que vivan el Evangelio de manera práctica en cada una de sus circunstancias. ¿Bien? Entonces, enseñar la sana doctrina. Enseñar la sana doctrina, no enseñar el error. Por eso es importante la preparación bíblica. ¿Sí? Enseñar la sana doctrina. También, en tercer lugar, podemos ver que la función de un pastor o de un anciano es amonestar en la palabra. Tito 3:10 dice, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Amonesta al hombre que cause divisiones dentro de la iglesia. Hermanos, la palabra amonestar significa corregir, significa reprender, significa ser directo, ser a veces duro puede ser, ¿sí? Pero la idea, hermanos, implica esto, el cuidado que un anciano, un líder tiene para con la congregación. Tiene que hacerlo con mansedumbre, tiene que cuidar su corazón, tiene que hacerlo sabiamente, sí, prudentemente, sí, pero eso no quita la responsabilidad de un líder de amonestar a los hermanos, no con el fin de destruirlo. Yo creo que un líder que ha sido llamado por el Señor nunca va a querer el mal de la congregación, sino siempre va a querer que la iglesia avance, que crezca, que a veces despierte y que alentar a la congregación, y a veces, muchas veces, la amonestación es necesaria en nuestra vida para darnos, para despertarnos muchas veces de cosas que no nos damos cuenta. Hermano, a veces es necesario que nos animemos, a veces es necesario que nosotros nos subamos la espalda, pero también a veces es necesario que a veces la gente nos diga en qué estamos equivocados, aunque no nos guste. A veces es necesario que nosotros nos confrontemos cuando estamos mal, que no digamos, no importa que tú peques, no importa que tú causes divisiones dentro de la iglesia, no importa que tú no te congregues, no importa que tú vivas un cristianismo a tu manera, ¿me entiendes? A veces necesitamos decir, no, tú estás mal, y confrontarnos porque nos amamos. Dios nos disciplina, hermanos, ¿por qué? Porque nos ama. Nos corrige nuestro Señor, a veces nos duele esas correcciones, pero es por amor, es porque nos ama. Y aquel que no corrige al Señor, el que lo deja en su pecado, que deja en su error, es porque no son hijos de Él, no son sus ovejas. Por eso dice el Señor que Él los trata como bastardos, que no son hijos legítimos. Y nosotros, hermanos, si nos amamos como iglesia, debemos confrontarnos. Y aquellos que que están en el liderazgo, también esa función
para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure, para proteger a la iglesia de la falta, de los pecados. Es necesario a veces confrontar los pecados, y esto implica también la disciplina en la iglesia local por parte también del liderazgo. Noten, quiero que me acompañen a Tesalonicenses, por ejemplo. Segunda de Tesalonicenses, que tiene, primera Tesalonicenses, perdón, capítulo 5, tiene esta misma idea, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Aquí está hablando de los líderes, de los ancianos, y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Me entienden? Presiden. ¿Cómo lideran estos hombres? Amonestando. ¿Sí? Eso es parte, protegiendo del error, enseñando la sana doctrina, enseñando la escritura fielmente y amonestar también en la palabra. ¿Sí? Ese es el trabajo de los ancianos, los pastores. Versículo 13, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de sus obras. Hermanos, a veces nosotros no entendemos eso. A veces es bueno, hermanos, que gente nos confronte. Un amigo bueno es aquel que te dice también tus errores, pero no lo hace para destruirte, lo hace para que uno mejore y crezca, ¿verdad? Crezca en el Señor. Asimismo, tenemos a ancianos. Dios pone ancianos, pastores como nuestra autoridad. ¿Para qué? Para que nos presidan, para que nos conduzcan. A veces amonestándonos, ¿verdad? Confrontando nuestros pecados para que nos parezcamos más y crezcamos más y más como Cristo. Versículo 14, no es solamente responsabilidad de los pastores, de los ancianos, el amonestarnos, el que ellos amonesten, ¿verdad?, a la iglesia, sino que unos con otros también. Versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hermanos, esta responsabilidad del cuidado no es solamente de los líderes, sino de todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros debemos cuidarnos, exhortarnos, dice la palabra, enseñándonos, amonestándonos, alentándonos. A veces hay poco ánimo, alentándonos, sosteniendo a los débiles, ¿verdad? Es un trabajo de toda la congregación entre nosotros, ¿verdad? Pero hay algunos que están ahí liderando que tienen esta función también de amonestar. ¿Sí? Y eso es para nuestro crecimiento también, para la edificación del cuerpo del Señor. Entonces Dios quiere un liderazgo que cumple y desempeñe estas funciones. Él llama a hombres para cumplir estas funciones. Ahora, si ustedes se fijan, el trabajo de un anciano es el trabajo de un pastor. El trabajo de un anciano es el trabajo de un pastor. De hecho, en la Escritura, pastor, el término pastor, anciano y obispo designan la misma persona, se refieren a al mismo grupo de líderes. Por ejemplo, ustedes no sé si notaron en Tito, en Tito, en Tito, dice, hablando del anciano, para que establece el anciano, en el versículo 5, pero fíjense, el versículo 7, ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible? Pero si está hablando de ancianos, ¿por qué ahora habla de un obispo? Bueno, porque son términos que se intercambian. Está hablando Pablo de la misma persona. Un anciano es un obispo. Ahora, obviamente que hoy día se ha tergiversado todos los términos, obispo ya es alguien como más grande o del contexto católico. Bueno, pero bíblicamente, hermanos, son términos que hablan de un mismo grupo de líderes. También le llaman pastores en la Biblia. Es decir, yo soy un pastor, soy un obispo y soy un anciano de la iglesia. ¿Sí? Designan el mismo grupo de personas. Hoy en día como quizás esa diferencia. ¿Sí? Pero son pastores, los ancianos son pastores bíblicamente. Deben cumplir una función pastoral.
No estoy diciendo que estén a tiempo completo todos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que un anciano, dentro de sus posibilidades, dentro de sus tiempos, también debe cumplir estas funciones que nosotros hemos mencionado. ¿Bien? Ahora, eso es pastorear. Eso es, hermanos, pastorear. ¿Qué debe hacer un pastor? Hermanos, esto es, el pastor, la función de un pastor es proteger del error, proteger de los falsos maestros, cuidar el rebaño, de los lobos, ¿verdad? La figura del Nuevo Testamento del pastor es eso. El pastor es alguien que cuida, alguien que protege a los hermanos del error, de gente que quiere dañar, gente que quiere influenciar, arrastrar a los hermanos a otras cosas que no son de Dios, que no son del Evangelio. Y el pastor ahí debe estar cuidando, vigilando. De hecho, el término obispo significa un vigilante, alguien que es administrador, que cuida algo que Dios le ha confiado. El pastor tiene gran privilegio y la gran responsabilidad de tener cuidado de las ovejas que son del Señor. ¿Sí? De tal modo, hermanos, que el pastor debe proteger, cuidar al rebaño. El pastoreo significa que dé alimento a las ovejas, la sana doctrina. También el trabajo de pastores que conduzca, ¿sí? A veces los pastores tienen que, con su vara, ¿verdad?, ir corrigiendo a las ovejas. A veces cuando quieren irse por otro camino, a veces con esa vara le funden aliento y las corrigen también para que vayan por el camino correcto. Entonces, hermanos, eso es la función del pastor: proteger, alimentar y también liderar con la amonestación, presidiendo, ¿verdad? Y tomando decisiones que sean para el beneficio espiritual de los hermanos y disciplinando. Amonestación es disciplina también, ¿sí? Corrección. Bien, entonces esa es la labor de los ancianos en una iglesia. Ahora, miren, noten Hechos capítulo 20, acompáñenme acá, que estos tres términos que mencioné, anciano, obispo y pastor, se refieren al mismo grupo, fíjense. Hechos 20 dice, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo llama a los ancianos de la iglesia. ¿Notaron? Ancianos, plural, de la iglesia. Una iglesia local debe haber varios. Es necesario que hayan varios. Y si no hay gente, obviamente nosotros tenemos que orar por ellos, ¿sí? Porque vemos que es importante. Orar para que el Señor nos muestre quiénes deberían ser los líderes, futuros líderes. Y si no hay, seguir orando. Y el pastor, si hay un pastor, debe también preparar también a varones para que puedan ejercer también el liderazgo en un futuro. Dice, versículo 17, a los ancianos de la iglesia, pero noten después, en el versículo 28, le dice a estos mismos ancianos, este discurso muy hermoso, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí está, lo intercambia de nuevo, obispos. Los ancianos son obispos, que es un vigilante, alguien que está a cargo de algo, un guarda, por así decirlo, un guardia, que está custodiando la grey del Señor. Para apacentar, la Biblia de la América lo traduce como pastorear, apacentar, pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjense el privilegio de esto. Hermanos, una tarea tan hermosa es este trabajo. Es difícil, hay muchas pruebas, hay muchos desafíos. La carga que un pastor tiene, hermanos, a veces no, en su corazón por los hermanos, a veces no, los hermanos no lo entienden, no lo van a entender. Pero hermanos,
es un gran privilegio. Es tremendo el pastoreo en la palabra, en guiar a los hermanos a través de la enseñanza es un gran privilegio, un gran privilegio. Cuidar, orar por los hermanos para que crezcan en la vida espiritual, para que maduren, para que todos podamos crecer y no nos desviemos de la verdad, es un gran privilegio. Cuidar al rebaño que el Señor ganó por su propia sangre. Por tanto, esto es delicado, ¿sí? Es delicado. Por tanto, por eso, cuando Pablo recomienda a a Timoteo, dice, no imponga con ligereza. Es urgente, sí, que hayan líderes, pero no por eso tienes que elegir a cualquier persona, sino que hay requisitos también, y lo menciona en 1 Timoteo 3, y también lo hace acá en Tito también, los requisitos para los ancianos. No nos apresuremos, no nos desesperemos, pero sí tenemos que tener claro cuál es la función, debemos tener claro cuáles son los requisitos y no debemos elegir conforme a mi parecer, sino a lo que la palabra enseña, porque si elegimos a nuestro parecer, nos vamos a equivocar y va a ser perjudicial para todos nosotros. Hermanos, la tarea de un líder, el apacentar, el pastorear, implica estas tres cosas. Y todas estas tres cosas se hacen, si ustedes se fijaron, a través de la palabra, es decir, enseñando la palabra. Miren, noten, para ya ir terminando, segunda carta de Timoteo. Pero 1 Timoteo 5, 1 Timoteo 5, 17 dice, los ancianos que gobiernan bien, ¿se fijan? Los ancianos, plural, que gobiernan bien, lideran en una iglesia, tienen autoridad de la iglesia, obviamente supeditada a la escritura, no tienen más autoridad que la escritura, ellos lideran conforme a la escritura, sean tenidos por dignos de doble honor, ¿sí? De doble honor mayormente a los que trabajan. Es decir, hay un grupo, pero hay algunos que se enfocan y se esfuerzan en esta tarea de trabajar, ¿para qué? Para predicar y enseñar. Esa palabra trabajar en el texto original significa trabajar con arduo, o sea, trabajar al punto de fatigarse arduamente. Hermanos, el trabajo de enseñar, de predicar, no es fácil, ¿sí? Los sermones que el pastor, el predicador tiene que preparar, también tiene un trabajo detrás, ¿sí? De leer, de estudiar, de orar, de buscar el sentido original, el contexto en que se escribió, buscar otros comentarios para poder complementarlo y entender el pasaje, interpretar las cosas, aplicar, darle una aplicación a la iglesia. Todas esas cosas, hermanos, no se dan para un día para otro, sino tiempo dedicar cada día para esto. Oración, oración, oración. Y eso requiere tiempo, estudio, dedicación, y eso fatiga. No es fácil, hermanos, no es fácil el predicar y enseñar a los hermanos la escritura. Por tanto, por eso Pablo dice, ténganlos como dignos de honor, a los que trabajan, a los que se esfuerzan por esta tarea de enseñar y predicar, ya que es algo central en el liderazgo de la iglesia, es la prioridad de un liderazgo de la iglesia, porque como vimos, esto protege del error, esto nos enseña la sana doctrina, nos alimenta, nos edifica como cuerpo y también nos ayuda a nuestro crecimiento cuando nos amonestan, también con cosas que no deberíamos hacer como creyentes y nos estimulan para vivir para la gloria de Dios. Entonces, el llamado que quiero hacerles, hermanos, con esta prediclase, por así decirlo, es que, hermanos, podamos primero orar por el liderazgo, entender el ministerio de un líder, que a veces hay muchas expectativas de un líder, que el líder tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, un montón de cosas,
el líder debe hacer, y a veces tenemos conceptos que nos arraigan desde mucho tiempo de lo que un pastor debe hacer. A veces pedimos muchas cosas a un pastor, ¿sí? Muchas expectativas, pero la Biblia, hermanos, nos enseña que un pastor debe procurar prepararse para enseñar la Escritura. Debe ser un hombre que estudie, que se prepare continuamente para transmitir la palabra, las verdades de Dios a la congregación. Y eso demanda tiempo, demanda dedicación, demanda horas cada día para prepararse, para enseñar la Escritura fielmente y poder aplicarla correctamente dentro de una iglesia. Eso es, hermano, lo que nos equipa, la enseñanza de la Escritura. Y el pastor no solamente debe enseñar desde un púlpito, sino también debe enseñar en diferentes áreas a través de consejería personal, a través de juntarse con hermanos, ¿verdad? Para enseñar. Ese ministerio se le llama ministerio privado, donde el pastor también puede aconsejar, ayudar a hermanos, y eso implica discipulado, ¿sí? Enseñar a la iglesia es el discipulado bíblico, ¿sí? Y, y eso, hermano, dice la Escritura que en Efesios 4, que el Señor constituya pastores y a pastores que son maestros, de hecho. Ese término pastor y maestro se unen en el texto original. Y la responsabilidad, dice acá, el propósito que el Señor constituye en las iglesias locales a pastores es para, dice Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Sí? Un líder está para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para que luego los santos, ya estando perfeccionándose, ¿verdad? Puedan ellos también trabajar en el servicio y en el ministerio. Ministerio significa servicio. Es decir, no solamente el liderazgo sirve, sino que ahora también la iglesia, los santos ya preparados, equipados con la palabra, puedan también ellos servir con los diferentes dones y también servir en diferentes áreas en su hogar, ya sea su esposo sirviendo a su esposa, y su esposa sirviendo a su esposo, sirviendo a los hijos, sirviendo en su trabajo y sirviendo también en su contexto también de llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Entonces, hermanos, vemos eso. Estamos equipados, nos equipan, los pastores nos equipan para que nosotros podamos servir también cuando estamos preparándonos, ¿verdad?, a través de la enseñanza, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta, ese es el objetivo. Y como dije, ¿son importantes los ancianos? Sí, son importantes. Pero todos nosotros estamos ayudándonos a nuestro crecimiento espiritual, alentándonos, amonestándonos, exhortándonos, enseñándonos la palabra de diferentes maneras. Así que el Señor nos ayude a orar, seguir orando por el liderazgo, seguir orando que el Señor pueda proveer más líderes dentro de nuestra congregación, que el Señor vaya preparando, formando a hombres idóneos para ejercer en el tiempo que el Señor determine. No podemos apresurar esto, no podemos tampoco prolongarlo, sino que ser sensibles a cuando el Señor quiera levantar hombres que sean idóneos y que tomen esta responsabilidad también con seriedad, porque no es la iglesia de nosotros, es la iglesia del Señor, ¿sí? En la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por eso es importante este versículo. Así que, hermanos, les mando un abrazo y vamos a orar por la palabra del Señor.
Señor, gracias por tu palabra, gracias nos muestra lo importante de un liderazgo dentro de la iglesia. Padre, ayúdanos, Señor, a tenerlo esto presente, de poder orar por nuestros líderes, Señor, a orar si una iglesia tiene un pastor, solamente un anciano, que usted pueda, en su gracia, Señor, darle la fortaleza para cumplir fielmente su ministerio que usted le encomendó. También te ruego para que usted levante otros varones que puedan ayudar al pastor, Señor, para este ministerio. Un hombre solo no puede cumplir con todo, Señor. Es un hombre débil, Señor, tiene también falencias. Y es necesario también que se pueda rodear de hombres maduros, hombres que amen tu palabra, hombres que sean idóneos para enseñar, preparados, Señor. Y te ruego, Señor, que usted nos guíe como congregación para poder en un futuro, cuando ustedes terminen, poder reconocer a estos hombres que usted ha llamado para formar parte de este trabajo, de este oficio, que es el oficio de ancianos. Te ruego, Padre, que podamos también estimar a los líderes, su esfuerzo también en transmitir la palabra, Señor. Eso es importante dentro de una iglesia. Es vital, Padre, para nuestro crecimiento, Señor. Tu palabra. Ayúdanos, Señor, a apreciar tu palabra y ayúdanos, Señor, a apreciar también a aquellos que la enseñan también. En Cristo Jesús, dejamos esto en sus manos. Amén.